Saludos. Mi nombre es William Alfonso León Solano, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta presentación abordaré mi investigación titulada El derecho penal del enemigo en la legislación venezolana, que analiza uno de los temas más controversiales del derecho penal contemporáneo. El derecho penal del enemigo es una teoría desarrollada por el jurista alemán Günther Jacobs, que distingue entre dos tipos de personas en el ámbito penal: los ciudadanos y los enemigos. Mientras que los ciudadanos son aquellos que representan y respetan las normas y tienen derechos plenos, los enemigos son vistos como una amenaza para la sociedad, justificando medidas excepcionales incluso antes de que cometan un delito. El propósito de esta presentación es analizar cómo esta teoría ha influido en la legislación venezolana, particularmente en aspectos relacionados con los derechos humanos y el derecho procesal penal, y reflexionar sobre sus implicaciones éticas y jurídicas. Según Jacobs, el enemigo no es tratado como persona, sino como una fuente de peligro. Este enfoque plantea serios dilemas, especialmente en un contexto como el venezolano, donde la tensión entre seguridad y derechos fundamentales es obvia, es evidente. Orígenes y fundamentación teórica. Origen. El derecho penal del enemigo surge como respuesta a la necesidad de combatir amenazas extremas, como el terrorismo y la delincuencia organizada. Günther Jacobs lo presenta como una forma del derecho penal dirigida exclusivamente a quienes, por su peligrosidad, no pueden ser tratados como ciudadanos. Esta idea se consolidó tras los atentados del 11 de septiembre, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en los Estados Unidos. En consecuencia, desde entonces, varios países adoptaron legislaciones más restrictivas para combatir el terrorismo. La diferenciación entre personas y enemigos: solo los ciudadanos tienen derechos plenos. Los enemigos, al representar un riesgo, son excluidos de ciertas garantías. Sanción anticipada: se castiga la peligrosidad, no solo los actos. La seguridad estatal como prioridad justifica restricciones a derechos fundamentales para preservar el orden social. Críticas a esta teoría. La crítica resalta cuando ha sido duramente criticada por juristas como Bert Schunemann, quien argumenta que el derecho penal del enemigo socava fundamentos del Estado de Derecho al tratar a ciertas personas como no humanas. Este enfoque puede generar más problemas que soluciones, especialmente en estados democráticos. Características principales. El derecho penal del enemigo tiene varias características distintivas que lo separan del derecho penal tradicional. Analicemos cada una con mayor profundidad de la siguiente forma. Sanción basada en peligrosidad. A diferencia del derecho penal clásico, donde se castigan actos consumados, esta teoría permite sancionar intenciones o perfiles peligrosos. Por ejemplo, un individuo sospechoso de planear un acto terrorista podría ser detenido preventivamente sin pruebas de un delito materializado. Asimismo, la relajación de garantías procesales. El debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías se ven limitadas bajo esta teoría, bajo esta doctrina. En palabras de Jacobs, el enemigo no forma parte del pacto social y por lo tanto no puede reclamar derechos como los ciudadanos. Esto genera un modelo punitivo que algunos consideran incompatible con los principios democráticos. Peligrosidad de la seguridad sobre los derechos individuales. La justificación central de esta teoría es proteger
a la sociedad de amenazas graves. Sin embargo, nace una pregunta: ¿hasta qué punto es ético sacrificar derechos individuales en nombre de la seguridad colectiva? Aplicación de la teoría del derecho penal en Venezuela. En Venezuela la influencia del derecho penal del enemigo es evidente en varias leyes y políticas. Algunas de las más relevantes incluyen Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta normativa permite medidas extremas como la congelación de activos y detenciones preventivas, justificadas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Aunque busca proteger la seguridad nacional, también genera preocupación por su impacto en los derechos fundamentales. Restricciones a las manifestaciones. En sentencias recientes se ha penalizado protestas espontáneas y se ha sancionado a alcaldes que no las reprimen o que las permiten. Estas medidas, aunque justificadas en la necesidad de mantener el orden público, han sido criticadas por limitar derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión. Ejemplos concretos. Un caso emblemático es la sentencia contra los alcaldes de San Cristóbal en aquella época y de San Diego en 2014, quienes fueron destituidos y encarcelados por no impedir manifestaciones en sus municipios o por no reprimirlas. ¿Sí? Esto fue interpretado por algunos sectores como una aplicación selectiva del derecho penal del enemigo. En días recientes hemos visto cómo personas que han salido a manifestar o que salieron a manifestar como consecuencia de los comicios electorales en los que tuvo parte el señor González Urrutia y María Corina Machado, han sido coartadas sus libertades sin justificación alguna. Es una clara manifestación del derecho penal del enemigo en estas actuaciones. Mi reflexión. Estas acciones plantean la pregunta: ¿hasta qué punto estas medidas son necesarias para proteger la seguridad del Estado? ¿Y en qué momento cruzan la línea hacia la represión política? Críticas y reflexión. El derecho penal del enemigo ha sido criticado desde múltiples perspectivas, desde diferentes escenarios. Por un lado, se argumenta que rompe con la lógica de culpabilidad y proporcionalidad. Por otro, se señala que su aplicación puede ser utilizada como una herramienta de persecución política. En opinión de expertos, Bernd Schunemann sostiene que esta teoría convierte al derecho penal en un instrumento de exclusión social más que de justicia. En el caso venezolano, algunos académicos han señalado que estas normativas pueden ser usadas para limitar el disenso político, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión. En mi opinión, el derecho penal del enemigo, aunque busca garantizar la seguridad estatal, debe ser aplicado con extrema cautela y bajo estrictos controles. Su mal uso puede desnaturalizar al Estado de Derecho, transformándolo en un sistema autoritario. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, mi análisis demuestra que el derecho penal del enemigo está presente en varios aspectos del ordenamiento jurídico venezolano. Si bien algunas de estas disposiciones pueden ser justificadas en contextos específicos, su aplicación generalizada representa un riesgo significativo para los derechos fundamentales. Algunas recomendaciones a tener en cuenta serían realizar una revisión exhaustiva de las normativas existentes para garantizar que no vulneren los principios democráticos ni los compromisos internacionales en los cuales Venezuela ha ratificado y hace parte,
en materia de los derechos humanos. Asimismo, establecer controles claros para evitar el abuso de estas disposiciones como herramientas de represión política. Y, adicionalmente, promover el fortalecimiento del derecho penal garantista que equilibre la seguridad estatal con el respeto por los derechos individuales. Mi reflexión final es, como juristas, como abogados activos en el día a día, que hacemos parte de la rama judicial, tenemos la responsabilidad de cuestionar estas prácticas y defender siempre el respeto a la dignidad humana, incluso en contextos más complejos. Agradezco profundamente la atención a esta presentación. Este tema, aunque controvertido, es esencial para comprender las dinámicas del derecho penal en nuestro país. Espero que mi exposición haya aportado herramientas útiles para reflexionar sobre los retos y las responsabilidades que enfrentamos en la defensa de los derechos fundamentales, que es tarea ardua y diaria. Muchísimas gracias. Agradecido con todos.